Y listo, estamos al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches o muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos escuchen, en qué momento. Esto es el Cholocas aquí por YouTube nuevamente. Y justamente hoy vamos a tener otro tipo de conversación que es más que nada de eventos recientes, ¿no? Y también con la perspectiva iberoamericana, hispana, eh, de los últimos eventos de Estados Unidos. Para esto, hoy regresa justamente con nosotros alguien que a nuestro panel, nuestro panelista Lenny, que justamente él también ha vivido allá en Estados Unidos. Lenny, ¿cómo estás? Todo bien, directo desde Barrio Fino. ¿Cómo estás, Chiso? Acá muy bien. Y justamente también hoy tenemos nuestro invitado, que es Noel OG del rancho. Él justamente ha vivido toda su vida allá, ha crecido por allá, pero también ha reconectado con esta identidad hispana, ¿no? Y él está en ese momento también, más que uniéndose a la conversación, también está creando una ONG que es para repatriar hispanos, para que regresen a, sus- a las patrias de donde ellos descienden, ¿no? Que un hispano pueda regresar a cualquier país de Hispanoamérica y empezar ahí nuevamente, ¿no? Con conocimientos, capital, etcétera, ¿no? Entonces, con nosotros está nuestro invitado aquí, Noel. Noel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer estar acá con ustedes. Como habíamos compartido, soy un fan grande de lo que ustedes han producido y desde acá en Los Ángeles se aprecia mucho su labor. Entonces, muchas gracias por invitarme hoy. Gracias por venir. Sí. Entonces, Noel, como estábamos conversando un poco en el anteshow, Sí. nos puedes explicar, en el anteprograma, nos puedes explicar un poco qué es lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos, esta tensión racial que hay entre blancos, negros, etcétera, ¿no? Y cómo esto afecta a los hispanos que viven allá. Sí, sí, claro. Esto ha sido un momento en realidad donde el hispano se ha demostrado ser la tercera posición en lo que es la dialéctica racial de Estados Unidos. No siendo negros, no siendo anglosajones blancos, um, en realidad no nos permite tomar un lado. Para mí, la mejor manera que lo puedo describir es que una pareja vecina mía, birracial, negro y blanca, gringos negros y gringos blancos, básicamente, se están peleando, ¿ya? Y el pleito es bastante grande y quizás se escuchan las cosas que se están tirando, quién sabe qué, pero no es problema nuestro. Nosotros tenemos nuestra propia casa, nuestro propio hogar. En realidad, los valores de ese hogar son muy diferentes a los valores del hogar de nuestros vecinos. Y en realidad, los valores de nuestros vecinos han tenido un efecto negativo culturalmente en nuestros hijos, en nuestro hogar. Entonces, este momento ha sido como un momento para despertar la conciencia hispana en Estados Unidos. No solo, obviamente yo soy de herencia nicaragüense, mi madre hizo un buen trabajo en darme mis raíces y yo viví muchos años en Nicaragua y yo voy y regreso mucho. Pero aún el hispano que quizás ha perdido su lengua, que en realidad quizás no tiene un entendimiento muy profundo de sus raíces, él mismo está despertando. Y esto lo sé porque me han contactado muchos por Twitter uh, compartiendo esa experiencia, apreciando que hay estos esfuerzos por hispanos um, a producir este tipo de contenido. Entonces, lo que he visto yo es que en esencia poder conectarme con voces como las suyas y ayudar a reempacar o no tanto traducir, pero como reempacar el producto para el hispano acá en Estados Unidos. Entonces, hay una dinámica muy interesante que están saliendo de eso. Sí, porque por ejemplo yo estuve viendo que hace no mucho, cuando empezó recién los disturbios, el, resurgieron las pandillas hispanas, ¿no? Se hicieron más presentes, pero a lo que se dedicaban era a cuidar sus barrios y a cuidar a todas las personas hispanas que vivían por ahí. Y de hecho los gringos Sí, les aplaudían. Entonces es... sí, sí, no, los héroes de la gran guerra racial del 2020 han sido los hispanos. Las pandillas en Chicago, las pandillas mexicanas
boricuas de Chicago mantuvieron todos los barrios en paz entre su territorio. Habríamos hablado de esto, Don Peña, que era un señor hispano en el sur de Texas que sacó la motosierra para espantar a unos Antifa kids que andaban por ahí jodiendo. También incluso en Nuevo México, cuando estaban derrumbando una estatua de un conquistador español, un hispano fue que le metió un balazo a un gringo que lo estaba atacando con una patineta. Entonces, ¿ese era un hispano? No sabía. Sí, un México americano. Sí, incluso no sé si escucharon, obviamente están hablando mucho de este tema del Boogaloo y que yo ando en una camisa hawaiana no tiene que ver nada con eso, pero no sé si supuestamente uno se fue loco y valió a un policía. No, en realidad no he leído mucho, solo sé que el man también es hispano. Entonces, de nuevo, estás viendo una reacción muy diferente a la anglosajona a todo este turbio que está pasando. Y como que el hispano está demostrando más coraje, más moralidad que cualquier de los dos lados de esa tensión. Aunque obviamente hay los Latinxers y lo que se han sido absorbidos por la cultura angla, sea de variación negra o sea de variación blanca. Al fin del día tienen la misma raíz. Y eso es lo que estamos descubriendo. Sí, porque por ejemplo eso de que hispanos que han sido absorbidos por la cultura negra de Estados Unidos, por ejemplo, eso vimos la situación de los dominicanos. Habían algunos dominicanos que se volvieron, claro, BLM y otros que decían no, que estaban en contra. De hecho, se volvió viral el video de un dominicano diciendo no, que esta gente no son sus amigos, no tienen por qué seguirles, al contrario, sino regresen a sus barrios, cuiden a sus familias, todo eso. Y sí, bueno, y los negros se volvieron locos por eso, pero fue bien interesante. Sí, no, yo soy amigo me hice amigo de él también. También había varios cubanos, puertorriqueños en la Florida que demostraron la misma expresión, o sea, paren de joder nuestra propiedad. O sea, no vamos a dejar que ustedes vengan a joder lo nuestro. Y obviamente hay mucha propaganda de muchos latinos que se quedan, que son observados en esa tensión dialéctica. Pero en realidad esos latinos son los desraíz. ¿Cómo se dice? No sé si perdí la conexión. Creo que sí. Sí, nos decías, Sí. Bueno, como te digo, son los latinos que han perdido sus raíces, los que se han unido a... Así es, se han unido a eso. Pero de nuevo, está demostrando que hay una conciencia innata en todos. No importa en qué parte de Estados Unidos o de qué herencia específica hispana, pero todos tenemos estamos despertando esa conciencia. Y ese es lo que está marcando este año, en mi opinión. Yo diría que tenemos que esperar más para ver si es tanto conciencia y no una mera reacción. Porque como que esto es como la cuestión del cubano que apoya a Trump, ¿me entiendes? Que apoya a Trump reaccionando a pues no ser demócrata, no ser de izquierda, no ser, como que es la oposición de lo que siempre ha sido. Y muchos todavía como que se han quedado en ese stage y como que muchos respaldan cosas así por afiliarse, por asimilarse igualmente a Estados Unidos. Que ahí que también está el detalle y yo todavía soy un poco, ¿verdad? Soy iffy de todas estas reacciones porque meramente pueden ser simplemente reacciones que ya mañana no importa porque ya no están jodiendo con su propiedad y siguen con su vida. Nada, ¿me entiendes? Porque ¿Sí? en realidad lo que están haciendo es por eso, que por una situación extrema, que no sé si es demasiado temprano para juzgarlo. Sí, no, son puntos válidos los que estás haciendo y yo definiría 3 campos entre el hispano en Estados Unidos. Hay el Latinxer, que para mí son una causa perdida, que se queden
no lo contamos en la herencia. Después está el hispano boomer, en esencia, que es el que se ha acostumbrado a la comodidad americana y, como tú dices, hoy están peleando porque le están tocando sus propiedades, pero mañana ya se le va. Que en esencia ese es el padre del Latinxer muchas veces. Pero hay un tercer campo y no te podría dar datos del tamaño de él, pero obviamente lo puedo dar anecdotally. claro. Sería en realidad viene de una generación, o es millennial o es zoomer. So, no lo veo en generaciones previas. Y has comenzado a ver reinmigración, o sea, incluso quizás de los boomers o de los Gen Xers que han reunido plata en Estados Unidos y después se van a Latinoamérica y compran propiedad comercial o fincas o construyen sus propias casas o talleres. Entonces, esto ya viene pasando y creo que lo que va a marcar este momento es amplificar ese campo tercero, quizás el más chiquito, pero de nuevo es el más, ¿cómo te puedo decir?, vigoroso, porque es en esencia puro hombre con poder adquisitivo, ¿verdad? Porque tienen sus propios negocios, son contratistas, son obreros especializados, y ellos son los que están, por decir, despertando esa conciencia. Los otros dos campos, ni se diga, pero es en este tercer campo que hay, por decir, la oportunidad para nosotros como una macroetnia, como reinvigorar o darle un nuevo aire a Hispanoamérica. Porque en realidad lo que está pasando en Estados Unidos es que el barco se está hundiendo. El Titanic ya chocó con el iceberg. De aquí no va a producir mucho bien. Y es simplemente medir qué tan mal se puede poner la cosa. Pero ya como que el imperio ya le metieron sus 2 balas. Todavía está respirando y haciéndose loco, pero ya está fatalmente dañado. Definitivamente, definitivamente. Pues, entonces, ok, a eso es lo que venimos. Entonces, lo que usted está dando de rescatar y exponer. Entonces, cuéntanos de tu plan. Sí, exactamente. Con un grupo de amigos hemos formado Repatria. Lo pueden encontrar en repatria.org, que en esencia tiene la misión de recuperar la familia hispana. O sea, en el orden natural o el orden revelado por el cristianismo, como lo quieras ver, pero es regresar un poco a nuestras raíces, donde el hombre juega el rol que siempre ha jugado de protector y proveedor y puede así guiar y formar familias fuertes. Y esa misión la cumplimos de 2 maneras. Primero, en ayudar a repatriar físicamente hispanos en Estados Unidos, ayudándonos con procesos legales, a poder aprovecharse de incentivos económicos que muchos países en Latinoamérica nos ofrecen, pero a la vez crear una red de nuevo, entre hombres de nuestra generación con estos mismos valores o estas mismas intenciones. Y lo que estás encontrando es un conglomerado de hispanos de diferentes pensamientos religiosos o políticos, pero de nuevo, no importa si eres un dominicano en Nueva York, un boricua en la Florida, un mexicano en Chicago, un nicaragüense en Los Ángeles, todos hemos despertado a algo y el pleito en Estados Unidos lo ha definido, lo ha amplificado. La segunda manera en que cumplimos la misión también, para regresar a ese tema, es que damos entrenamiento técnico a hombres hispanos que lo estén buscando, sea manualidades, construcción, electricista, pero obviamente con la misión de incorporar otro tipo de conocimiento, sea ingeniería de sistemas de computadoras, conocimiento emprendedor, de nuevo,
crear como ser el recurso donde el hombre hispano puede, ¿cómo lo puedo expresar? Se puede cementar, se puede formar de una manera más completa con el fin de empezar su propia familia, ¿ya? Porque solo así vamos, en lo que hemos opinado nosotros, lo que hemos llegado nosotros, solo así vamos a poder salvar Latinoamérica o Hispanoamérica o nuestra identidad. Y entonces eso abre la pregunta, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Ya? Y siendo hispanos en este país, nos da más presión para entenderlo, porque quizás en Perú hay una dinámica de tensión con Chile o Nicaragua con Costa Rica, y obviamente uno no le importa tanto su identidad, pero acá importa más y vemos que, bueno, entre el chileno y el peruano, el mexicano y el puertorriqueño, en realidad no hay tanta diferencia como quizás en Hispanoamérica se ve. Entonces queremos encapsular, ¿cómo se dice? Aprovecharnos de esa presión dinámica que está pasando ahorita para formar algo bien. Y todo eso estamos encapsulando en Repatria. Eso suena bastante bien, de hecho es algo que se necesita bastante, porque por ejemplo vemos bastante que, no sé si estás familiarizado con este término que es el brain drain. Sí, claro, claro que sí. O sea, los mejores elementos de las sociedades hispanas terminan saliéndose por lo general, a Estados Unidos, antes que, bueno, algunos se van a Europa, pero la gran mayoría se van a Estados Unidos y de ahí no regresan. Por ejemplo, aquí hubo un candidato en Perú, en las elecciones anteriores presidenciales, hubo un candidato que estaba proponiendo conectar con las diásporas y para que ellos hagan proyectos allá que sean beneficiosos para la comunidad para el Perú, ¿no? Para algún tipo de comunidad peruana, ¿no? Puede ser que inventen, que sea, ¿cómo se dice? Investigaciones científicas, por ejemplo, en lo que es abrigos, por ejemplo, en lo que es alimentos, todo ese tipo de cosas. Pero lastimosamente no se dio ese tipo de proyectos con este nuevo presidente. Sin embargo, yo creo que, como tú mencionas, esto es, yo veo que esto tiene mayor posibilidad en el campo no solo político y social, sino también en las ONGs, ¿no? Que tú estás intentando hacer. Por ejemplo, así es como se llevan a la mayoría de jóvenes profesionales peruanos que tienen talento, se los llevan a otros lados. Siempre es mediante ONGs sí, o mediante concursos, ¿no? Y también una vez que están allá los endeudan y todo eso. Por ejemplo, eso no me ha quedado claro nunca. O sea, tú puedes definir cómo es este tema de cómo funcionan las universidades gringas, de la Sí, deuda y sí. todo eso. Oh, sí, sí, no, eso es terrible. Eso, eso es terrible. Y esto se conecta a lo del tercer campo que hemos hablado, el tercer campo hispano en Estados Unidos. Pero sí, es una industria universitaria en Estados Unidos. O sea, creo que en Hispanoamérica uno todavía tiene el concepto de la universidad como, bueno, un instituto de educación avanzada para el que quiera buscar una profesión específica. Pero en Estados Unidos la universidad es más un daycare para adolescentes. ¿Me entiendes cuando te digo daycare? Es como un lugar donde dejas a los niños para que los cuiden. Guardería se le dice aquí. Una guardería, esa es la... Ajá, en realidad es lo que es. Son guarderías para adolescentes. Y son campos de indoctrinación y de nuevo, para poder ir, vas a tener que tomar una deuda exorbitante, bastante ridículo. Y muchos de este tercer campo que hemos hablado son muchachos que se han salido del sistema universitario. O quizás si llegaron a graduarse de él, aún así han como rechazado, porque ¿qué es lo que pasa en mayor parte en las universidades? Es ahí donde adquieren la retórica del Latinxer, ¿ya? Es ahí donde completamente aplican la cosmovisión anglosajona al mundo hispano. Y algo que yo he descubierto y estoy promoviendo mucho es la diferencia entre esos dos paradigmas culturales.
O sea, y me gusta expresarlo entre la reina Isabel, la católica, y la reina Elizabeth de Inglaterra, que en realidad era una alquímica. Y cómo los dos imperios que ellas formaron tomaron valores muy distintos y hoy en día han llegado a tener resultados muy distintos. Y esto nos informa del momento como hispanos en Estados Unidos, porque siendo nicaragüense, nosotros tenemos negros y tenemos blancos, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar, en Nicaragua ningún negro nicaragüense está enojado como el negro estadounidense. Y los blancos en Latinoamérica no se sienten culpables de nada. O sea, ¿por qué en Hispanoamérica nunca se dio esas tensiones raciales? ¿Y por qué en Estados Unidos este dialéctico que en realidad mata la cultura? Para el ejemplo que te voy a dar es, de nuevo, hablando del negro americano, piensa que cualquier persona negra es un negro americano. O sea, que el dominicano, porque tiene más melanina en su piel, es automáticamente un negro. O lo mismo un etiopiano, que en realidad ni se ve similar a un afroamericano. Por la mayor parte ni gustan de ellos. Igual los nigerianos, los propios del occidente africano, no hay un desconecte cultural con el afroamericano. Igual el blanco americano piensa que todo lo bueno es blanco, y para ser específico, es anglosajón. O sea, Julio César era anglosajón, Isabel y Fernando eran anglosajones. ¿Ya me entiendes? Todo el mundo es inglés. Y de nuevo, ¿por qué en Estados Unidos llegan a crear estos mitos raciales o estos malentendimientos de etnia? O sea, por ejemplo, el americano no entiende el concepto de etnia. Ya para él su identificación es su raza. Y es un gran malentendimiento de lo que es una raza en sí. Entonces, de nuevo, todo esto es un momento muy interesante que le está dando en realidad un contraste a lo que es ser hispano y buscar a identificar cuáles son nuestras raíces y por qué esas raíces producieron un producto muy diferente al anglosajón americano. Sí, Entonces, algo que yo veo bastante es justamente lo que mencionas, ¿no? O sea, de hecho eso entré cuando debatí con un profesor que era un canadiense, que era puertorriqueño también, pero se identificaba como blanco, ¿no? Entonces, él habla, ¿no?, del liberalismo y la civilización blanca, etcétera, ¿no? Y yo le dije, pero bueno, o sea, hay que entrar y estábamos debatiendo la cuarta teoría política de Alexander Dugin, ¿no? Entonces yo debatía a favor y él en contra, ¿no? Y justo también entró a la discusión uno que era un serbio. Entonces el serbio mencionó, ¿no?, que por ejemplo para la OTAN Serbia no era blanca, Serbia era mini Rusia y los rusos son asiáticos, qué sé yo, ¿no? O sea, ahí entra eso, ¿no? Yo le dije, sí, mira, le dije al profesor, no, sí, mira, pero o sea, si te das cuenta, todo hay un mito que es ¿cómo se llama esto? La civilización blanca, todo esto, que todos son blancos, la etcétera. identidad blanca. Sí, porque y ahí le mencioné, ¿no?, ejemplos concretos, o sea, la guerra española americana de 1800, claro, la primera guerra, antes de entrar a la Primera Guerra Mundial o durante la Primera Guerra Mundial. Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí la propaganda era, ¿no?, que los españoles, ¿no?, no eran blancos. O sea, había propaganda de eso. La otra, por ejemplo, otra situación donde también se dio esto, además de la de Serbia, también es la de, por ejemplo, me parece que fue en Argentina también, ¿no? O sea, en el conflicto que tuvieron Argentina con los británicos por sobre las Malvinas. O sea, a pesar de que Argentina tenía un mayor porcentaje de personas descendientes europeas que Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña en ese entonces ya había importado bastantes personas del Caribe, bastantes personas de África, de las Indias, ¿no? Entonces,
su demográfica ya era distinta, ¿no? Tenían menos población europea que Argentina en aquel entonces, y a pesar de ello, o sea, Argentina dejó de ser blanca en ese momento. Entonces le dije ahí, no, en la práctica no existe ninguna institución que te diga, no, 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 y que se ponga así imparcialmente en cualquier momento que diga, no, esto es blanco y no deberían pelearse entre blancos y punto, ¿no? Sino al contrario, vemos que alguien entra en algún conflicto y se busca la condición para que este país o esta sociedad deje de ser blanca, ¿no? Y ahí es lo que tú mencionas. Ahí los criterios son, primero que nada, que sean cristianos, pero que sean cristianos protestantes en su mayoría. Y en segundo lugar, que sean, que puedan hablar inglés. Y en tercer lugar, que sean, de descendencia europea, pero de Europa occidental más que de Europa del Este. Y del norte. Sí, de Europa del Norte. Sí, básicamente si eres blanco, lo que estás diciendo, o sea, si identificas como blanco, estás reconociendo que tienes una cosmovisión anglosajona, en esencia. Sí. Que no entiende bien la dinámica de etnia. Y en realidad, yo tengo una teoría que la razón por qué el anglosajón tiene problemas, o sea, no puede ver las cosas más que en blanco y negro, es por teología falsa. Es decir, la teología protestante se divorció del concepto de la Trinidad y de las dos esencias de Cristo, es decir, que Cristo es Dios y hombre. Y no hay una tensión dialéctica entre esas dos esencias. Pero el protestante como que perdió entendimiento de eso. Entonces, o Cristo es Dios o Cristo es hombre y no saben en realidad cómo armonizar eso. Entonces, o eres negro o eres blanco y en realidad las dos cosas son malas porque, por ejemplo, el alemán americano perdió sus raíces, no habla alemán, no tiene su música, no conoce su comida, o sea, es Burger King su comida. Mientras el alemán se fue a Latinoamérica, puedes encontrar pueblos alemanes en Brasil, en Argentina, en Chile, incluso en Nicaragua. Y todavía 6 generaciones después, todavía hablan alemán. Y no hay ningún conflicto en ser alemán, hispano y nicaragüense. Lo mismo en Argentina, Chile y en cualquier otro país que puedas encontrar. De nuevo, ¿por qué el paradigma hispano permite esa dinámica? ¿Y por qué el paradigma anglosajón mata esa dinámica y obliga a que, aunque eres italiano, si ya eres blanco, ya perdiste tus raíces, ya perdiste tus valores, ya perdiste tu cultura, tu etnia? Ahora simplemente eres un blanco o un negro. Sí, no somos ninguno de los dos. Yo creo que ahí también entra la dinámica de un tercer grupo, ¿no? Que es el judío, que justamente eso menciona y Michael Jones ahí en su libro Barren Metal, ¿no? O sea, la historia de la destrucción de las ciudades. No, me parece que en dos de sus libros, que es claro, las masacres de las ciudades, ¿no? The Slaughter of Cities. Slaughter of Cities, ya. Sí. Ahí habla mucho de esa alquimia que le pueden decir psychological operation o social engineering. Yo le digo alquimia, que básicamente convirtió el italiano, el alemán, el irlandés en blanco. Porque antes de la Segunda Guerra Mundial, si tú le decías blanco a un italiano, él te hubiera decidido, yo no soy inglés, yo soy italiano. Y el blanco en el contexto de Estados Unidos siempre significaba anglosajón. Pero esta gente se convirtió en blancas, o sea, esas generaciones de esos inmigrantes que eran etnias católicas, esa es otra dinámica muy importante de entender, les quitaron las raíces a esa gente y ahora ellos se identifican como blancos, ya no tienen cultura, ya no, de nuevo, ya no tienen etnia, ya no tienen raíces vivas, las cortaron, entonces se convierten en consumidores, se convierten en suburbanos, y al final al fin del día, ¿qué es lo que llega a eso? Bueno, llega a política de identidad, llega al global homo, llega a ser títere o juguete del judío. Y yo teorizo, y lo hago chistosamente, pero a la vez es serio, que el futuro de Estados Unidos
va a ser una combinación del afroamericano, el angloamericano y el judío. Se van a fundir en una, van a aparecer todos como Drake, en esencia. Sí, como también este otro, ¿cómo se llama? Kaepernick. Yeah, exactly. O Lenny Kravitz, you know, Sí, otro. Ese es el futuro de Estados Unidos. Y quizás ahí se vayan a mezclar unos Latinxers, pero de nuevo, el futuro ¿cómo? de Estados Unidos es ser colonia de Hispanoamérica, no ve ningún otro más. Sí, ese será el resultado, porque de nuevo regresamos a Isabel. ¿Y qué fue lo que hizo Isabel el mismo año que descubrieron a este continente? Los españoles sacó a los judíos de España. ¿Y qué hizo Inglaterra? Los invitó. La capital judía financió el imperio inglés. Siempre. Y por eso el élite inglés es muy judeofílico, incluso pueden hasta ser judíos, no sé. Pero esas dos tribus tienen mucha empatía entre ellas mismas. Y incluso en Estados Unidos se ve la misma expresión. Por ejemplo, el tikkun olam, ¿verdad? Ese pensamiento judío que nosotros estamos acá para sanar el mundo. Bueno, la versión anglosajona se llama white man's burden. Nosotros estamos acá para enseñarle al filipino cómo ir a una iglesia bautista, ¿verdad? Y los tres grupos tienen esa paranoia que todo el mundo está tratando de matarlos, todo el mundo está conspirando a matarlos, piensan que son especial, que en esencia Dios es de su raza, que ellos son el pueblo elegido. Ese es el pensamiento del negro, del afroamericano, del angloamericano y del judío. Y no creo que es coincidencia. ¿Por qué Hispanoamérica no tiene ese pensamiento? Bueno, porque nosotros nos basamos en un pensamiento cristiano ancianísimo, que es lo que definió qué es ser judío. O sea, judío después de Cristo significaba que eras anticristo, o sea, que rechazabas a Cristo. Y mucha gente tiene el mal entendimiento que el judaísmo es una religión más vieja que el cristianismo, pero no es así. El judaísmo que conocemos hoy es básicamente las costumbres de los rabinos después que destruyeron el templo. La religión anciana de los hebreos ya no se practica porque no tienen el templo. Más los judíos solo eran una tribu de los hebreos. Entonces, judaísmo es algo nuevo comparado al cristianismo. Es más joven que el cristianismo. Pero esta diferencia se ve en la diferencia entre Hispanoamérica y Angloamérica. Son dos expresiones muy distintas, dos culturas muy distintas, dos sistemas de valores muy distintos. Y no sé si estamos entrando en una época donde el latino, el hispano, por fin entiende eso, sin pena de su herencia indígena y sin pena de su herencia afroafricana, si la tiene, y sin pena de su herencia española. Porque vas a ver que la mayor parte de los indigenistas son más blancos que yo. sí, la verdad que sí, porque por ejemplo acá hay bastante, son burgueses la mayoría también, ¿no? Hay bastante burgués acá que dice que es bastante hispanista, ¿no? Y obviamente son mucho más blancos que yo, y de hecho parecen españoles. Entonces, y es algo que no tiene sentido. Y también encuentras la otra cara de la moneda, ¿no? Que es hispanófilos, le decimos, no hispanistas, hispanófilos, es de acá que quieren ser monarquistas, todo eso, y son, es un color de puerta, le decimos. Entonces, también encuentras las dos caras de la moneda, ¿no? En vez de decir, hay que intentar, hay que definir nuestra propia etnia, ¿no? Porque tenemos elementos propios, pero también tenemos elementos universales, ¿no? Que es, como lo definió acá un sociólogo que es José Antonio del Busto Duturburu. Él dijo lo siguiente, ¿no? Que nuestro género universal es el hispano, que eso es lo que nos acerca a lo universal, ¿no? Incluso volviendo a Primo de Rivera, ¿no? Que es una unidad de destino dentro de lo universal, ¿no? Entonces, lo universal es lo hispano, pero lo particular, lo que el diferenciante, ¿no? Lo que nos hace diferentes y únicos
es en nuestro caso, es la civilización inca, ¿no? O sea, Sí, claro, claro. La herencia, el quechua, ajá, la herencia de los Andes es súper diferente a la herencia del Valle de México y la herencia del Caribe. sí, Pero de cierta manera todos tenemos el mismo papa, ¿ya? Todos tenemos el mismo padre, todos tenemos la misma, quizás somos nuestras madres, por decir indígenas, son de diferentes etnias indígenas, naciones indígenas, pero todos venimos de padres españoles. Literalmente, si examinas el ADN paternal de la mayoría del hispano, es ADN de España, de Iberia. La mayoría del ADN de las líneas matrilineales vienen de las Américas, son nativas. Pero para mí, de nuevo, este evento, este año, ha definido lo que es ser hispano para mí. Y no sé si esto concuerde con la visión de ustedes, pero hay que dialogarlo. Es primero el concepto de Cristo Rey. Segundo, la lengua española, o es decir, el castellano. Y tercero, el mestizaje y las diferentes versiones de mestizaje que tomó, por ejemplo, el Perú, es diferente al mestizaje de Puerto Rico. Pero aún así es conectar a esa herencia y tener tanto orgullo como de tu lado matrilineal y tu lado paternal. sí, de hecho incluso podemos argumentar que, por ejemplo, sitios como Argentina o Uruguay, ¿no? Uruguay. Sí, igual también son mestizajes también en cierta medida, porque si te das cuenta es papá español, pero es mamá de otra etnia europea, ¿no? Italiana, qué sé yo, Alemán. alemana, croata, etcétera, ¿no? Pero sí, siempre, y también es el mismo idioma, ¿no? Entonces sí. Igual el argentino, el uruguayo puede no tener una gota de sangre indígena en él, pero su identidad es igual tan hispana como el que quizás no tiene gotas de español. O sea, si te pones a pensar en las tribus acá de Alta California, donde nací yo, ya se habían convertido al catolicismo. Jerónimo, el guerrillero apache, era católico. O sea, sus padres aprendieron a ser campesinos por las misiones católicas. ¿Ya? Ellos le dieron el entendimiento a los indígenas cómo producir comida y no tener que siempre cazarla. Entonces, ellos eran hispanos tal igual como el argentino que viene de Italia o Alemania. Ya ha adoptado su identidad en este paradigma, este matrix hispano, que de nuevo para mí esos son los tres elementos principales. Y de nuevo, dije Cristo Rey, no significa necesariamente el Vaticano, ¿ya? Yo personalmente soy ortodoxo, pero yo no vengo de ninguna tradición religiosa, al contrario, mi madre es sandinista en esencia, su religión era una versión de marxismo. Y mi papá es básicamente un playboy americano, entonces no había ninguna tradición religiosa, es simplemente yo en mi descubrimiento, de nuevo, el proceso de buscar las raíces, buscar entendimiento para este momento en la historia, llegué a la iglesia ortodoxa. Pero eso es para otro tema, obviamente, pero quería compartir eso, que Cristo Rey no necesariamente significa el Vaticano. Sí, sí, o sea, de hecho podemos llegar, claro, a una conclusión que es esos tres elementos siempre están presentes. Otra cosa también que quería mencionar acá era eh, este tema de... Sí, este tema justamente de las religiones. No, perdón, de la identidad mayor, por ejemplo, en Estados Unidos lo más próximo que me parece que fue a una identidad similar es la Confederación, ¿no? Así es, sí, en absoluto. La Confederación fue un intento, por decir, a preservar una esencia étnica o conectarse a un paradigma pre-reformación. Incluso la diferencia entre el norte y sur y Estados Unidos se reflejaba en la diferencia entre la guerra civil inglesa
cuando los ingleses mataron a su rey católico. O sea, había gente que era leal al rey y había gente que era leal al parlamento. No conozco con mucho detalle la historia, pero la he tenido que conocer un poco, porque los que emigraron al sur eran casi todos escoceses y los que se quedaron en el norte eran más de esa clase comerciante puritana. Y esos dos paradigmas llegaron a chocar en la guerra civil. Y en esencia, la guerra civil de Estados Unidos y la conquista del sur fue como el último intento a desraizar a algo pre-reformación inglesa, una identidad anglosajona pre-reformación, que por decir, todo lo que hemos tocado de la élite judeo o el élite anglosajón y lo que han producido por el mundo, víctimas de ese mismo sistema es el mismo anglo. O sea, mira Inglaterra hoy. Ellos han perdido una herencia cultural, ellos han perdido una raíz cultural. Y si comparas Inglaterra con Alemania, Inglaterra no tiene folclore de verdad, ¿me entiendes? No te puedes imaginar un vestido folclórico inglés comparado cuando piensas en una alemana. La música, de nuevo, estas expresiones de cultura no existen en el mundo anglohablante. Entonces, de nuevo, la guerra civil estadounidense y la Confederación fue de nuevo esa misma dinámica. Como que primero tuvieron que destruir a su propia raíz y después poder trabajar en el resto del mundo. Sí, de hecho es bastante común estas prácticas que tú mencionas, ¿no? Que son de control de masas, experimentación social, ¿no? Todo eso que experimentan. Eso es alquimia. Sí, que experimentan primero que nada en sus propias poblaciones para luego después recién sistematizarlo, ¿no? Y pasarlo a un modelo de exportación. Sí, sí, lo puedes ver desde Elizabeth y John Dee, que era, no sé si ustedes conocen bien la historia de John Dee, era un mago de Elizabeth, que era su espía, y su nombre de código era 007, de ahí viene James Bond. So John Dee era un brujo, ¿ok? Y puedes ver una conexión desde John Dee al Frankfurt School. Y se me olvida el instituto inglés, que es muy similar al Frankfurt School, pero es en esencia, intelectualmente hay una conexión completa durante todos esos años, todos esos siglos, conectando estos dos puntos. No desconozco, ¿no? Nunca había escuchado. Sí. John Dee. Muy interesante, muy interesante. Y estamos trabajando en ese proyecto en realidad, en exponer más de esta juxtaposición entre Isabela y Elizabeth, porque encapsulan la diferencia que estamos viendo hoy. Y de nuevo también dan referencia a por qué el pensamiento anglo siempre ha como atacado a Hispanoamérica, que se puede ver hoy en lo que es el global homo o política de identidad, disculpe, incluso las tensiones raciales que nunca han existido en Hispanoamérica, ahora están siendo introducidas, pero puedes ir hasta la masonería y los movimientos revolucionarios. O sea, todo eso ha jugado un rol en el mundo anglosajón. Sí, es verdad. O sea, porque por ejemplo, ya habíamos conversado un poco con Marcelo Gullo también acerca de esta idea que, por ejemplo, Inglaterra para volverse potencia tuvo que exportar el liberalismo como ideología, o sea, el libre mercado como ideología a distintos pueblos para que ellos no se industrialicen y a medida que no se han industrializado, ellos tenían un cierto nivel de control sobre estos otras nuevas repúblicas, otros nuevos países, territorios, etcétera. Siempre fue así. De ahí otra situación similar es con la masonería, como mencionas. O sea, la masonería también tiene sus propios rituales cabalísticos, tiene su propia simbología, etcétera. Y tú encuentras ritos masones
eh, tanto en cualquier parte de Latinoamérica como en cualquier parte de Oriente Medio. Por ejemplo, hay videos, ¿no?, que se han filmado dentro de logias en Turquía, también en Rusia también puede ser. En Rusia también existía, ¿no? Ahora no sé si todavía haya. Probablemente sí, pero antes era más conocido, ¿no? Como con Madame Blavatsky, hace tiempo. Entonces sí, o sea, también la masonería es otro producto de exportación. Y de hecho todo esto se empezó con la... Porque estoy un poco más familiarizado con esto. Todo esto me parece que empezó con el periodo en donde... ¿Cómo se llama este? Donde Benjamin Disraeli fue el primer ministro británico. Victoria. Sí, Victoria. sí, sí. Sí, 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 pero incluso, o sea, si cuando te metes ahí a entender las raíces, qué fue lo que llegó a Inglaterra a ese momento, en realidad todo esto empieza con Enrique el VIII, que se divorció de su princesa española porque no podía dar macho. Y eso fue la causa de la reformación inglesa. O sea, Martin Luther tenía quizás razones válidas, quizás no reaccionó bien, pero tenía razones válidas con qué reclamarle al Vaticano. O sea, era válido lo que él estaba diciendo. Pero los ingleses no tenían ninguna razón teológica para romper de Roma. Simplemente esto pasó por la lujuria de un gordo. ¿Me entiendes? Y de ahí salió Elizabeth eventualmente. Y de nuevo, ella era atrozmente anticatólica. O sea, ser católico y ser inglés en esa época salías en 4 pedazos. Y incluso la primera colonia en Estados Unidos se llamaba Virginia, porque se estaban burlando de la Virgen Madre de Jesucristo en decirle que la reina virgen era Elizabeth. Eso era una burla contra los católicos. Y en eso hay mucho esoterismo y de nuevo alquimia. Hablando de la masonería, en esencia es cabala para Gentiles. Y sí, todo esto viene de allá. Y es interesante que en este momento, de nuevo, Latinoamérica, y tú se lo expones mucho de esto, el duguenismo, en esencia, es como una reacción, un reconocimiento del este, de la civilización, por decir, eslávica o cristiana del este, a ataques anglosajones. O sea, todo recurre hacia la doctrina de Mackinder, entre la potencial naval y la potencial terrestre, que creo que Dugin expone mucho, ¿correcto? Sí, sí, lo expone en dos de sus libros, que es La Guerra del Mundo, no, en varios de sus libros, de hecho, pero en los que está más presente es La Última Guerra de la Isla del Mundo, y la otra que es ¿cuál es la otra? La teoría del mundo multipolar, sí. Sí, sí. O sea, para mí el liberalismo es un producto inglés, es obvio, ¿verdad? Claro. Pero si buscas a entender cuáles son las partes componentes del liberalismo, son 3. El judaísmo, judeo, anglo-masón. O sea, esa es la cultura y en realidad es una anticultura. El liberalismo es una anticultura que mata raíces, que absorbe y convierte Para mí es muy chistoso los Wignets, porque si eres italiano, si eres griego, eres blanco. Y ellos están diciendo que están tratando de matar a los blancos, pero ellos están matando a las etnias para convertirlos en blancos. Entonces, vamos a tomar 30 diferentes etnias y sabores de humano y lo vamos a convertir en un white guy. Entonces, básicamente es como la Unión Europea, la Unión Africana, ¿me entiendes? Es la misma cosa, estás dándole un baby step entre convertir al humano en robot y el humano donde está hoy. Y antes de eso vamos a tener que matar todas las etnias, hacer todo mundo blanco o negro, muy masónico, por tal, y después hacemos todo mundo a Drake y Lenny Kravitz. ¿Sí o no? No, es que sí, definitivamente. Tienes razón, no tienes definitivamente razón, pero gracias como lo responden, nunca había escuchado esa expresión.
Pero sí, y la materialización de todo, sobre todo, porque es como que nada importa, todo deja de importar y es todo el material completamente. Y eso es la cultura que han expuesto y que venden como libertad, pero la libertad es 32 marcas de cereal y ya. Así es, así es. Y están esclavizando a todo el mundo a sus vicios, a sus pasiones. Y el resultado, el fruto último de esto es tasas de reproducción, que ya los europeos no se reproducen, el angloamericano no se reproduce, y han bajado muy intencionalmente, y yo he estudiado eso en términos del África, pero obviamente en Latinoamérica pasó antes, han bajado la tasa de reproducción en Latinoamérica, donde ahora apenas estamos reproduciendo la generación actual. Pero hace 30, 40 años, una mujer tenía 6 hijos. Y están tratando el mismo programa, quizás más científicamente, en el África. Pero ese es últimamente el resultado. O sea, es perder tu cultura y al fin del día perder tu habilidad de reproducir y de crear familias y de dejar un legado. Es lo que está pasando en Estados Unidos. Y de nuevo, el hispano intrínsecamente siente, reconoce que hay una diferencia entre esa cosmovisión y la cosmovisión que quizás conscientemente nunca he adoptado, pero de nuevo, nací con esa cosmovisión, nací entre la cultura, por decir, católica. Ya todos somos católicos culturales, seas protestante, seas ateo, pero nacimos en un paradigma que reconoce cierta verdad universal, mientras el paradigma de ellos no existe universal. Como tú dijiste, todo es flujo, todo es relativo, no hay nada en realidad que es verdad. No hay bueno, no hay malo. Y ya ves cómo esto comienza a tener efecto a la gente. Y aquí nos encontramos. Entonces, en ese momento es donde nosotros lanzamos Repatria, como para marcar un punto donde damos la vuelta a la esquina y ya no seguimos esta trayectoria. Ya el hispano acá está haciendo sus redes. Yo, por ejemplo, yo hice el proceso de repatriarme a Nicaragua. Yo ahorita estoy en Los Ángeles y estoy a punto de otra vez regresar a Managua a Nicaragua permanentemente. Pero yo hace unos años aproveché de unos incentivos que ofrecía el gobierno en poder traer capital, en poder invertir, facilitar todo mi proceso legal para tener mi pasaporte nicaragüense. Entonces yo ayudé a asesorar básicamente a varios amigos mexicanos a hacer el mismo proceso y aprovecharse de cualquier incentivo que puede tener un gobierno local o nacional en Latinoamérica. Entonces, esto es algo que ya ha estado pasando, ¿no? Yo tengo tíos, tengo familiares conocidos o vecinos que han reunido su plata, la mandan allá, abren negocios, compran tierras. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo con Repatria es como formar eso en una manera más formal y a la vez conectarla a este momento de conciencia étnica, conciencia cultural que Hispanoamérica la está teniendo. Y no es coincidencia, porque el latinoamericano promedio tiene 22 años. Para darte un contraste, el anglosajón americano promedio tiene 58 años. Y por cada un anglosajón de 58 años, hay 3 hispanos de 22. Ese es el momento en que nos estamos encontrando. Repatria es reconociendo esto, ayudando a fomentar o promoviendo lo que ya está pasando naturalmente, simplemente dándole un poquito más de contexto, puedes decir, intelectual o espiritual, para poder, de nuevo, darle la vuelta a esa esquina y que esa tasa de reproducción que ha estado bajando vuelva a subir. Esa es la meta. Sí, de hecho también otra cosa que ha influenciado bastante ha sido la vida de las ciudades, porque vivir en ciudad es caro, entonces al momento que uno vive en ciudad tiene que pagar varias cosas, el transporte también,
los alimentos no están tan baratos y también uno tiene que pagar educación. Por ejemplo, acá en Latinoamérica hay distintos países en donde la educación no es buena, entonces tienes que atender A educación la privada. privada. Sí, entonces tener hijos no es tan fácil, pero si tú te mudas a una ciudad, digo a otra ciudad que es son las ciudades de provincia, les decimos, las que no son de la capital, entonces ahí sí es posible hacer todo esto, ¿no? Que justamente lo que tú mencionas que es adquirir capital, comprar tierras. ¿Dónde se compra tierras? Se compra tierras en provincias, justamente. Entonces sí es posible incentivar, ¿no? Que vuelvan a subir los ratios de la natalidad. La natalidad, sí. Sí, sí, y de nuevo, está pasando. En realidad está pasando quizás, o sea, si 3 hispanos se convierten al Islam, el periódico va a venir y hacer un artículo sobre cómo los hispanos se están haciendo musulmán. Pero si hay hispanos que están formando comunidades, comprando tierra, formando pueblos nuevos, construyendo iglesias, formando familias tradicionales, el periódico no va a hablar de ese fenómeno. Pero en realidad eso es lo que está pasando y ahora es simplemente, de nuevo, formalizarlo, darle un poquito más de fuerza a contexto um, y con la ayuda de Dios continuará. Ahorita tenemos un proyecto pendiente en Nicaragua, comprar una gran, ¿cómo le puedo decir? Una gran plantación de café. O sea, algo bastante inmenso en las alturas de Nicaragua, con la intención de crear un pueblo. Y tenemos ya varias personas que van a participar en ese proyecto, por lo menos en lo que es lo muy temprano en ese proyecto. Y quizás tenemos otras oportunidades en diferentes partes de México, pero con eso empezamos. Obviamente, estando en Estados Unidos, en Los Ángeles, tengo muchas conexiones en México, pero yo siendo de Nicaragua y yo teniendo ya un pie, por decir ahí, hemos podido encontrar esta oportunidad y muchos hispanos, incluso eslávicos, están participando en esto. Muy interesante cómo esa dinámica eslávica hispana existe. Sí, de hecho sí existe algo similar, porque por ejemplo tengo un amigo cercano que está viviendo en este momento en España y él me dice, ¿no? Que la mayoría de amigos con los que se junta son eslavos, además de otros hispanos, ¿no? Entonces sí es verdad eso. No sé cómo funciona, pero sí sé que se da. Sí, es como la misma empatía entre el judío y el anglosajón. O sea, tienen algo de valores similares, de expresiones similares. Y el mismo, el eslavo y el hispano, especialmente los eslavos del sur, serbio, croatas, etc. Pero no importa si eres polaco o ruso, también existe igual. Um, y de nuevo, puedes ver que estas dos civilizaciones han estado luchando contra el liberalismo ya por los últimos 300 años. Y el liberalismo ha tenido diferentes efectos en nuestras regiones, en nuestras poblaciones, pero incluso puedo ver a Dugin como una expresión de despertar esa conciencia. Y no creo que es coincidencia porque Dugin ha sido tan popular en Latinoamérica. Sí, de hecho, por ejemplo, las ¿cómo se dice? No, por ejemplo, varios de nosotros tenemos organizaciones que lo rescatan, su pensamiento o su sistema, ¿no? Dependiendo de las condiciones que existan en cada país. Pero sí es verdad, sí es verdad, sí se lo toma bastante en cuenta acá, porque uno busca una alternativa, construir algo que sea diferente, pero a la misma vez tiene que, como tú mencionas, tiene que tener bases sólidas en nuestras raíces, ¿no? En nuestra cultura, y tiene que tomarse una forma revolucionaria, ¿no? Para que poder hacer frente al liberalismo. Y otro elemento acá que mencionan en el chat es los evangélicos, ¿no? O sea, los Sí. neopentecostales. ¿Cuál es tu experiencia con los neopentecostales allá? Um,
En realidad, el hispano, aunque se haga pentecostal, evangélico, testigo de Jehová, adventista, su cultura sigue siendo católica. O sea, simplemente quizás adopta otra doctrina teológica, pero esa cultura, esa raíz no se convierte. O sea, para darte un ejemplo, un anglosajón que se convierte al catolicismo o a la ortodoxia no puede en realidad entenderlo. ¿Por qué? Porque todo lo hace intelectual y en realidad hay una verdad espiritual que cual le cuesta mucho a la mente anglosajona entender o conectarse, la conciencia anglosajona conectarse. Y igual el hispano, siendo tan, por decir, misterioso, espiritual, puede ir a cualquier iglesia, pero sigue conectado a esto, porque en realidad no tiene ese gusto intelectualista que tiene el anglosajón con estas religiones o estas sectas. Pero para darte más perspectiva, yo siempre he sido muy sospechoso de ellos, especialmente en Nicaragua, porque yo viajo desde que tengo 4 años a Nicaragua. Y imagínate, desde el 92, cuando la pared de Berlín acaba de caer, el sandinismo, la primera versión del sandinismo acaba de acabar, ya no existe la Unión Soviética. Y yo conocí a Nicaragua cuando básicamente estaba en completamente escombros. Y yo siempre, y el avión que iba hacia Nicaragua siempre estaba lleno de nicaragüenses. Bueno, con los años se miraban más y más gringos ir. Era primero como un surfeador medio hippie, después eran 4, después eran 6, después eran grupos de 12 misioneros evangélicos, después eran 20 evangélicos, después yo era el único nicaragüense y el avión estaba lleno de gringos. Entonces yo comencé a ver eso sospechoso inmediatamente porque dije, acá hay algo más que está pasando. Y en mi último viaje en Nicaragua he visto cómo las organizaciones evangélicas de jóvenes evangélicos comienzan a promover cierta propaganda que culminó en Nicaragua en protestas. O sea, mucho de ese pensamiento global homo, racial identity politics, todas basadas en liberalismo judeo, anglo-masonería, comenzaron a como lavarle un poco el coco a los jóvenes en Nicaragua. O sea, sus valores, obviamente no solo es ahí, combinas eso con Instagram y obviamente y reggaetón o lo que sea y la música de Estados Unidos y ya ves cómo puedes tener un efecto sobre una generación entera. Pero yo soy muy sospechoso sobre cualquier tipo de misionería que venga de Estados Unidos, incluso si es católica o ortodoxa, no confío, porque viene del mismo gusto anglo-protestante y no del paradigma hispánico. Sí, justamente eso te iba a mencionar, porque por ejemplo yo estaba leyendo el otro día un artículo en portugués sobre que era de Brasil, ¿no? Que decía que Ronald Reagan financió bastantes misiones evangélicas y neopentecostales para hacerle frente a lo que era en ese entonces la doctrina de liberación, perdón, Teológica. sí, la teología de liberación católica, que justamente era como que una interpretación del marxismo desde el catolicismo, ¿no? Para como que no haya contradicciones entre ambos, sino que hay ciertos elementos en común, ¿no? Obviamente dejando de lado el materialismo, ese tipo de cosas. Pero sí, pero o sea, Sí, era como una síntesis, ¿no? Entre ambas, que era lo que, por ejemplo, lo que estaba apuntando en ese entonces, me parece que fue como que los 80, me parece que era lo que estaba apostando algunos partidos socialistas o comunistas de la época. Entonces, sí, Ronald Reagan tuvo que financiar todo esto para hacerle la contra y hoy vemos que el resultado de eso es Brasil, ¿no? O sea, Brasil es el sí, resultado de eso. Bolsonaro. sí. Bolsonaro es un producto justamente de la izquierda neurótica gringa importada hacia Brasil y también sobre el neopentecostalismo evangélico gringo importado a Brasil también.
Sí, así. Y lo mismo ha pasado en Nicaragua y creo que en toda Latinoamérica. Ha sido bombardeado no solo por el liberalismo, pero ese anglo-protestantismo, puritanismo, como le quieras decir, pentecostal. Y bueno, eso nos identifica quizás la crisis de la Iglesia Católica y es en esa conversación donde yo eventualmente me convertí ortodoxo, era investigar eso y en realidad llegar a entender eso. Pero de nuevo, eso se puede guardar para otra conversación, pero y las agencias de inteligencia, la CIA ha usado grupos evangélicos. O sea, no creo que hay gente que pueda disputar eso de manera sincera. De nuevo, creo que para mí, los padres patriotas de Estados Unidos siempre entendieron ese problema al sur de su dominio. Creo que siempre vieron al Imperio Español como un problema existencial. Y creo que la política extranjera de Estados Unidos hacia Latinoamérica en especial siempre ha reflejado esa amenaza existencial. Pero al fin del día, todo eso, toda esas misiones cubiertas, todo lo que puedan hacer, todo patrocinar diferentes grupos, llega a nada si no tienes nadie que va a heredar tus tierras, ¿ya? Llega a nada si no reproduces. Y no solo no reproduce, estás viendo en Estados Unidos que el gringo se está autosacrificando en una manera muy virtue signaling, que creo que es otra expresión de Tikkun Olam y White Man's Burden, para ser franco, en hasta arrodillarse y besarle las botas a negros. Y de nuevo, eso viene bien también envuelto con tabús sexuales que vive el anglosajón y el gringo negro. Siempre hay esa tensión, ese tabú, esa cosa entre mezclar las razas. Mientras en Latinoamérica nunca existió esa tensión. ¿Por qué? Porque el paradigma decía que básicamente todo éramos hechos en la semblanza y semejanza de Dios. Quizás unos tienen más civilización que otros, pero al fin del día todos tienen una dignidad básica, universal. Entonces, en Latinoamérica, en Nicaragua, mis primos blancos suelen meterse con muchachas más blancas, todos sus hijos tienen ojos claros, mis primas negras, morenas, también suelen meterse con morenos. No, esa amenaza, ese problema existencial no existe en Latinoamérica, no hay esa paranoia que me están tratando de matar o están tratando de quitarme mi herencia o matarme. Y el blanco, el negro y el judío, todos sufren de esa misma psicosis, siendo franco. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que mencionas, de hecho. O sea, vemos que hay bastante, no solo tabú, sino también hay bastante deseo, pero también hay bastante de lo que es lo otro, que es influencia de los medios de comunicación, ¿no? Y todo ello. O sea, son varios factores mezclados entre sí. Sí, sí, claro. Pero antes de los medios de comunicación, esa tensión ya existía en este país, Cero. Sí. Pues te voy a dar el ejemplo. Las abolitionists, las mujeres que buscaban parar la esclavitud en Estados Unidos, eso en realidad empezó porque cada generación de esclavos negros salía más y más clarito. Entonces, y había más y más. Entonces, ¿a dónde vienen estos negros mulatizados? Bueno, porque el señor se estaba metiendo con su esclava negra. Y era de allí donde empezó ese movimiento, the abolitionist movement. Y de ese mismo grupo nació el feminismo. ¿Ya? Claro. Entonces, discúlpame, estoy buscando un poquito más de luz. Esa tensión, ese tabú, esa tensión sexual siempre ha existido. Los redes de comunicaciones se aprovechan, ¿verdad? Obviamente, porque son
son judíos esas compañías. Básicamente todo contenido de medio en Estados Unidos es judío, y el judío entiende muy bien la psicología del anglosajón y el tabú de cuál sufre, o los miedos de cuál sufre. Y los medios de comunicación se aprovechan de eso, absolutamente. Sí, porque por ejemplo, podríamos decir que hubo alguna situación similar en Francia con la introducción de los ciudadanos que eran de colonias francesas de África, que eran importados hacia África, pero la reacción de los nacionalistas franceses no necesariamente fue la misma que los gringos. De hecho, empezaron a hablar para esto fue importante la nueva derecha francesa, liderada por Alain de Benoist. Ellos desarrollaron el marco teórico del etnopluralismo, por ejemplo, y empezaron a hablar de etnopluralismo, a diferencia del gringo, que era no mezclar las razas, todo eso. Ellos hablaban de un etnopluralismo, que hay distintas etnias que deben tener su propia dignidad, su propia forma particular de vida, etcétera, pero también si es que deciden mezclarse dos etnias, se crea una tercera nueva etnia, ¿no? Que sería una síntesis que tendría que buscar su propio desarrollo y así, ¿no? Entonces, esa fue la reacción francesa, que es, a pesar de que Francia y Reino Unido, los dos son hijos del liberalismo. Si te das cuenta, la reacción francesa es distinta que la reacción inglesa, y a esto vuelve lo que tú mencionabas, ¿no? Que es son culturalmente católicos, y el otro lado son culturalmente protestantes. Así es, así es. Y entender, obviamente el francés igual se cortó de su herencia cristiana, pero aún así esa conciencia está ahí. Es difícil, especialmente que Francia históricamente fue, por decir, una joya de la corona católica, o sea, fue un país católico muy importante. Pero sí, es interesante ver esta tensión, ver el momento en Estados Unidos, cómo el hispano está despertando y reaccionando a esto, ver como igual en el este los rusos y los eslavos han cruzado con la misma tensión, y estamos en un momento muy, muy interesante históricamente. Entonces, el fin de Repatria es como reforzar eso y seguir ese paso con, de nuevo, el fin de reproducir, porque al fin del día no importa cuánto dinero costó tu jet o tu misil, o qué cosa se fomentó la CIA en los bosques del Perú. Nada de eso va a importar si al fin del día no hay nadie quien heredar tu legado. Y lo que está pasando en Estados Unidos es que los que están heredando su legado lo han rechazado igual. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ocurrió eso culturalmente acá y no en Hispanoamérica? Y lo que ha existido en Hispanoamérica no es nativo, es resultado de propaganda anglosajona. Ya nunca ha pasado orgánicamente de nosotros propios. Es como tú has dicho, es mucho la burguesía que siempre está viendo hacia afuera para identificarse en vez de ver hacia adentro. Y lo que está pasando es que el hispano por fin está viendo hacia adentro. Tenemos suficiente historia ahora para decir cómo han sido los últimos 250 años, cómo fue los 300 años del Imperio Español antes de eso. Y es increíble cuando uno se pone a investigar eso. Entonces es como que tenemos la oportunidad de elegir a cuál vía nos vamos. Y no es como tú dices, el hispano, ¿cómo le dices? Fílico, ¿cómo es? ¿Hispanófilo? Hispanófilo, sí, no es el ser hispanófilo, porque ¿qué es España hoy? Da pesar España. España tuviera la dicha de que el mundo hispano se une y venga a salvar a España, para ser franco. Pero nadie está buscando ningún rey español sobre él, ¿no? En realidad, la solución para el hispano
es en distinguir que nosotros no somos del este ni del occidente, somos otro paradigma entero, somos sur, si le quieres poner así. Somos otra respuesta entera a la civilización, que creo que España tuvo esa oportunidad, pero lo que presiento, lo que me parece a mí, que el élite español se quedó viendo hacia Europa, las modas europeas, en vez de ver hacia su imperio y formar su propia civilización independiente de la herencia europea. Y creo que España falló. Creo que hasta los portugueses hicieron un mejor trabajo porque ellos relocaron su capital a Brasil. Y si ves, Lusoamérica es un país, es Brasil, mientras Hispanoamérica somos ¿cuántos países? O sea, no pudieron consolidar el imperio como pudo haber hecho los portugueses. Sí, sí, es verdad eso. También, ¿no? Otra cosa que es que yo quería hacer la distinción, ¿no? Es a lo que me refiero con hispanófilos, no es gente que está buscando reinterpretar o estudiar la identidad hispana o valorarla, revalorarla, qué sé yo. O sea, hay gente que sí son movimientos monárquicos, carlistas, que existen en Hispanoamérica, que quieren traer una monarquía o que alguna de las repúblicas se conviertan en monarquías con reyes españoles. O sea, por eso hago la distinción, ¿no? De entre hispanófilo e hispanista. O sea, sí, es importante, porque yo incluso no sabía, o sea, yo siempre me pregunto, ¿soy hispanista, soy fascista? O sea, porque nuevo, para mí nunca ese ha sido mi approach, ¿verdad? Pero no, eso de pensar que un rey español va a venir a decirnos algo, no, sería al otro lado. De nuevo, creo que Hispanoamérica salva a España, no del otro lado. Pero por eso es importante nosotros ver adentro y comenzar a hacer el trabajo, el labor de identificar, promover, solidificar nuestra concepción étnica, nuestra concepción de nuestra civilización. Y obviamente va a ir desde Alta California hasta Punta del Fuego, porque desde aquí para allá cambia el acento, cambia un poco la regionalidad, las malas palabras quizás, pero yo no me voy a sentir fuera de lugar en Perú. Incluso yo he ido a Perú, ¿no? Me siento muy a gusto. Colombia, Puerto Rico, México, o sea, todos somos hispanos, todos tenemos la misma experiencia, la misma cultura programada en nuestro ADN, incluso. Y estamos abriendo la próxima página del nuevo capítulo nuestro. Y creo que estamos en buena posición, para ser franco, Cero, porque de nuevo, el latino promedio tiene 20 y pico años, está joven. El mundo está adelante de nosotros. sí, estoy totalmente de acuerdo, porque por ejemplo yo mismo viajé a España y sí, o sea, te sientes como en casa. También he estado en Argentina, en Colombia. Bueno, en Sí, Brasil es un poco distinto porque hay las metrópolis sí son más americanizadas, ¿no? Por ejemplo, Río de Janeiro no se siente como en casa, pero si te vas a otros sitios como por ejemplo eh, Minas. sí, Minas Gerais, Foz do Iguazú, Río Grande do Sul, o sea, es distinto, sí te sientes como que estuvieras en, Con tu bueno, pueblo. sí, sí, un poco, sí, podríamos decirlo que sí, o sea, se siente más como a gusto, como se le dice, acá en Perú le decimos pueblito, tiene esencia de pueblito. Sí, sí, así es. Sí, yo tengo amigos, mi esposa es colombiana de la costa, es costeña, y tengo amigos de la costa y me dicen, yo me siento más con un brasileño de la costa que con un cachaco o uno de Bogotá, por ser específico. Se siente que hay una diferencia cultural. ¿Por qué? Porque en Bogotá lo que predomina, como tú dices en la metrópoli, lo que predomina es los valores liberales, los valores anglosajones en esencia. Y es lo que es promovido. Entonces, para nosotros nos toca la tarea de ofrecerle al pueblo otra alternativa, que no tenemos que convertirnos en evangélicos liberales, no tenemos que adoptar la retórica del globo homo,
podemos crear, forjar nuestra propia identidad, nuestra propia civilización con valores mucho más saludables de lo que ofrece el otro lado, por decir. Sí, definitivamente, y ahí entra en la tarea de los distintos grupos que he podido entrevistar, ¿no? Cada uno tiene su propia visión de lo que es esto, para cada país, ¿no? Donde todos es, si bien hay un localismo, o sea, hay cosas bien particulares, étnicas, podríamos decirles, hay un valor que es civilizacional, ¿no? Que es más allá, que se busca un nacionalismo continental, como queríamos decirle, ¿no? O sea, es lo mismo que tanto Che Guevara, tanto como Perón, tanto como Aya de la Torre en Perú, tanto como Getúlio Vargas en Brasil, todos ellos se ascribieron a esta idea de la patria grande. O sea, todos es Incluso Chávez. Sí, Chávez O sea, también, Chávez, Evo, o sea, de donde vengas, izquierda o derecha, bueno, o tercera posición más específicamente, siempre se habló de lo que era la idea de la patria grande, ¿no? Que otra forma de la idea de la patria grande es la civilización. Entonces, así es. Sí, es como la macroetnia y la microetnia, ¿no? sí, Es como sí, las tribus y fomentan se unen y crean una nación con N mayúscula, ¿verdad? Uh, entonces sí, y hay mucho, de nuevo, mi esposa es colombiana, acaba de encontrar latinos de diferentes países, guatemaltecos, chilenos, peruanos, colombianos, como sea, porque aquí perdemos, o sea, aquí ya no estás en Perú, ¿verdad? Entonces quizás te vas a encontrar con una mexicana que te cae bien, pero sigue siendo empática con tu cultura, o sea, no es mucha la diferencia, de nuevo, vamos a cambiar un poco el acento, vamos a cambiar un poco las malas palabras, quizás la comida, pero todavía podemos formar familias muy unidas, para ser franco. Me parece que la mayor parte, cuando los hispanos de acá se mezclan, parecen tener hasta familias más fuertes de lo que quizás puedes encontrar en Hispanoamérica muchas veces, especialmente en las ciudades. sí, de hecho yo he encontrado eso cuando estuve viajando en Europa, por ejemplo en Hungría, los que me ayudaron bastante eran argentinos y cuando estaba viajando caminando por ahí, no me encontraba con brasileños y era como que yo también sé hablar un poco de portugués, ¿no? Entonces le decía, oye, ¿qué tal? ¿No? Les preguntaba por alguna dirección y decía, y te celebraban como si fueras un miembro más del grupo. Y decían, oh, puta, tengo planes para más tarde, ven, hay que juntarnos acá, etcétera, ¿no? Entonces, es otro tipo de trato con los húngaros de ahí, que eran, a pesar de ser buena gente, eran más distantes. Entonces, Claro. se siente Sí, distinto. y esa es la experiencia que ha sido mía siempre en Estados Unidos, ¿verdad? Porque yo te puedo imaginar la high school estereotípica americana, es la hora de almuerzo, estamos en la cafetería, ya están todos los blancos, ya están todos los negros, entonces, bueno, nos juntamos acá el cubano, el nicaragüense, los tres mexicanos, el hondureño, el peruano, y, y ahí es donde nosotros formamos nuestros grupos, ¿ya? Entonces, aprendo mucho del Perú, aprendo mucho de México, incluso es crear lazos para poder viajar allí y tener familiares y decir, esta es la tía de Juan y nos atiende igual como si fuera tía nuestra. Entonces, es muy interesante ver especialmente en el contexto de Repatria, de cómo esta población en semi-exilio en el norte extremo de lo que fue el Imperio Español, se está reuniendo y puede tener un efecto sobre el resto del dominio. Es muy interesante esa dinámica. Sí, y bueno, acá hay conceptos que serían importantes para ellos, o sea, hay distintas opciones, ¿no? Una opción sería que me gusta la opción que tienen ustedes, pero hay tal vez algunos que quieran quedarse para hacer algunas cosas por allí, entonces yo les recomendaría a ellos que estudien la idea de que tiene Juan Domingo Perón de Argentina, que es la idea de la comunidad organizada. Yo creo que algo similar a eso, o sea, en la práctica se vio con las pandillas, irónicamente, ¿no? Con las pandillas, Sí. hispanas ahora que estaban defendiendo sus barrios, ¿no? Ayudando a distintas familias hispanas, ¿no? Que no necesariamente eran todos
del mismo barrio, ¿no? Porque encontrabas dominicanos y mexicanos que estaban eh, teniendo contacto, ¿no? Llamándose, decir, oh, están viniendo gente que está protestando para tu lado, cuídate, ¿no? Sí, etcétera, ¿no? Yo vi varios de estos intercambios ahí en Twitter, más que nada. Eh, Sí, de, así. de, de ahí, con lo del señor Peña, ¿no? O sea, veías un cubano ahí diciendo, ayuda a mi tío Peña, ¿no? Yo también, que soy peruano. Entonces, y así hay bastante. Entonces, por ejemplo, me parece que son valiosas ahí las ideas de, uno, la comunidad organizada de Juan Domingo Perón. Dos, me parece que es importante que rescaten también la idea eh, de el hispanismo visto desde el escritor revolucionario Ramiro Ledesma Ramos, que es de España, y también la idea de la universalidad de España, que es a través de las obras de José Antonio Primo de Rivera. Si alguien ahí que busca hacer política o sea, una contra, ¿cómo decirlo? Contrapostura, una respuesta, ¿no? a la identity politics que hacen en Estados Unidos, sería a través de esto, que estudie esto y a través de esto que genere sus propias posturas, sus propias Actualizarla. sí, alternativas, sí, sí, exactamente, que justamente va a ayudar a los hispanos, creo. Bueno, de mi parte, eso ha sido todo lo que quería preguntarte. No sé si tú quieras mencionar algo más. No, no, creo que hemos recorrido muy bien los temas y voy a ponerme a la tarea de eso y de nuevo, no te sorprenda que te venga a molestar con preguntas y referencias porque este proyecto es nuevecito, lo estamos lanzando, obviamente nosotros lo hemos estado trabajando detrás de las escenas por un rato, pero estamos empezando y la comunidad, como ya dije, ya tenemos casi 30 participantes en el proyecto que estamos lanzando, pero el labor es conectarnos en todo Latinoamérica, todo país. Y bueno, yo ahí te voy a llamar, te voy a preguntar que me ayudes a quizás a exponer un poco de estos principios intelectuales, políticos, uh, y hacerlos más, ¿cómo se puede decir?, digestibles a nuestra audiencia que tenemos acá. Sí, claro, porque justamente tenemos planteado conversar acerca de estos temas. De hecho, creo que todavía estamos discutiendo, ¿no? Si es que nuestro siguiente invitado va a ser alguien que hable acerca de la cuarta teoría política de Alexander Dugin, ¿no? Que para hablar de civilizaciones, o la otra sería alguien que justamente, un invitado que sea de Argentina, que nos hable de la idea de la comunidad organizada de Juan Domingo Perón para el siguiente podcast. O sea, todavía eso estamos discutiendo, ¿no? Entre nosotros, que somos los panelistas. Sí. Pero sí, sí. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo. De hecho, me gusta bastante la idea y lo apoyo bastante. Espero que también aquí la audiencia lo apoye. Y como mencionaba, ¿no? Porque ya habíamos mencionado que la idea de Cholocas era justamente ser un podcast para nosotros que somos los hispanos o iberoamericanos, si queremos decirlo así, ¿no? Porque también tenemos audiencia en Brasil y también Claro. hemos visto que también hay en Portugal, ¿no? Entonces son parte de una, ya no diría Fíjate, hispanidad, sino iberoamericanidad, ¿no? Porque son de pero parte fíjate, de Iberoamérica. Sí, dime. pero fíjate que en este momento racial de Estados Unidos se ha introducido otra población que no es ni portuguesa ni española, sino francesa. O sea, los de Quebec, los de Ah, sí. Luisiana, Sí, 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 sí. sí, los de Luisiana y de Quebec están de nuevo diciendo lo mismo. Nosotros no pertenecemos a esta civilización. Y es interesante de nuevo, hablando en el micro y el macro, pero sí, como tú dices, hispanohablante, iberoamericano, pero ahora hasta a ver cómo se puede incluir los franceses americanos, que son un pueblo y existen. Sí, justamente yo conversaba con uno que era, no sé, creo que también te sigue, que es Patrick, me parece. Sí, 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 de Quebec. Sí, sí, justamente, él también lo invitamos para cuando hacía Minority Report, ¿no? Que era en inglés, entonces también, Ok. sí, entonces él también justamente menciona lo que tú estás recordando, que es ellos mismos se definen como
otro grupo totalmente distinto, que pueden tener alianza táctica con lo que es los blancos, lo que sea, pero al final ellos se autodefinen como otra cosa. Así es, así es. Bueno, Cero, ha sido un placer, amigo. Igualmente. Y bueno, como mencionaba aquí para la audiencia, próximo episodio puede ser o cuarta teoría política o peronismo. Todavía estamos definiéndolo, pero ya síganos en nuestra página de Facebook también, nos buscan como Cholocas en Facebook y ahí vamos a colgar el spoiler de, ahí, de lo que vendría según lo que vayamos a definir. Bueno, queda agradecerte a ti, por favor, muchísimas gracias, Noel, por haber venido, por haber expuesto estas ideas. Y bueno, eso sería todo. Nos estamos viendo. Ok, amigo.